Es muy importante, va a ser ahora el fallo de la Corte sobre la situación de Milagro Sala. Sí. Y en porque, eso, lo de Gil Carbó ha sido determinante. Hoy, bueno, lo de Gil Carbó es muy correcto, está muy bien, pero fundamentalmente ella retoma los argumentos del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya habían considerado arbitraria la detención y habían solicitado la libertad inmediata de Milagro Sala. Lo que significa esto es que en cuanto salís de Macondo, está claro que esa detención es arbitraria. Salí de Macondo, solo, Jujuy. Sí. No digo Macondo para que no nos corten, sí, gato. Sí, pero la otra vez nos cortaron en Jujuy. Si yo digo Jujuy nos cortan. Exacto. La otra vez que vos nombraste Jujuy, desaparecimos al minuto de... Nos interrumpieron el programa de Jujuy. Alcancé a decir esto. Alcancé a decir esto. Pero entonces, ¿vos creés que la Corte debe liberar a Milagro Sala? Yo creo que sí, además creo que lo va a hacer. Me parece que los antecedentes de varios de los jueces que integran el tribunal, si son respetuosos de sí mismos, si tienen algún aprecio por su prestigio, por su buen nombre, no pueden hacer otra cosa. Es de un grado de arbitrariedad flagrante, evidente, y ya lleva casi un año y medio, casi desde enero del año pasado. Sí, no, es tremendo, es tremendo. Y además con hostigamiento permanente por parte del gobierno de la provincia, del servicio penitenciario, del secretario de Seguridad. Están tratando realmente de enloquecerla, de llevarla a un callejón sin salida. Una situación totalmente extrema. Ahora retomamos con este tema también. Vamos a los datos de la realidad que se siguen marcando y que son los que impulsan, por ejemplo, la jornada de paro nacional de mañana. Se han conocido en las últimas horas para que el gobierno, que cree que todo es político, vea también la realidad, cómo se está moviendo y cómo los números siguen en rojo, Berco, ¿no? Sí, Gato, efectivamente, lo que ya había sorprendido en febrero, un mes típicamente poco inflacionario en los números oficiales del INDEC, ahora se patentizó en marzo con un nuevo pico de inflación medido en este caso por el CITRA, el Instituto Estadístico de los Trabajadores, que alimentan la CGT y la CTA. 2,1% dio la inflación en marzo, 27,9% es la marca para los últimos 12 meses, y aquí una particularidad que nosotros solemos destacar de esta medición, porque la hacen solamente ellos. Ellos miden para cada decil de trabajadores, o sea, para los trabajadores que más ganan y para los que menos ganan, cuál es la inflación. Y nuevamente, en marzo, fue mucho más alta para los que menos ganan dentro de los empleados en relación de dependencia que para los que más ganan. Esto es porque pesan más en los consumos vinculados a servicios, que son los que explican en buena medida este 2,1% de inflación de marzo, que, repito, se da después de un febrero muy inflacionario, atípicamente inflacionario, sobre todo por el tema de la electricidad y de los peajes que se dio en los accesos más utilizados de la capital federal. Esto por un lado, eso es un dato de los que dispara el paro de mañana, la pérdida de poder adquisitivo. Dice el Instituto Estadístico de los Trabajadores que la pérdida de poder adquisitivo desde diciembre de 2015 hasta marzo de este año es 6,3% en promedio. O sea, ya aplicándose las primeras cuotas de las paritarias 2017, la pérdida de poder adquisitivo sigue vigente. Ahora, por otra parte, hay un problema más estructural, que es el de las importaciones, Gato. Nosotros venimos siguiendo mucho, y que en este caso destaca el observatorio de las importaciones que montó el gobierno de Santa Fe, el gobierno socialista de Santa Fe, junto con la Unión Industrial de esa provincia. Fíjate estos datos. Importaciones de productos textiles. Ahí tenés tres elementos del nomenclador. Prendas y accesorios de vestir de punto. Aumenta 54% entre enero-marzo 2016 y enero-marzo 2017. Prendas y accesorios de vestir, excepto los de punto, prácticamente se duplica, de 2 a casi 4 millones. 92% es el incremento interanual, todo esto expresado en dólares. Los demás artículos textiles aumentan un 14%, pero seguí adelante, Nico, así vemos las de calzado.
Las de calzado, que esta semana el Ministerio de la Producción anunció un entendimiento con la Cámara del Calzado para empezar a ponerle freno a las importaciones de calzado, pero ya ha hecho estragos durante todo el año pasado. Entre enero y marzo de 2016, que habían dicho importamos mucho porque habían quedado órdenes pendientes del año anterior, del gobierno anterior. Bueno, se importaron 5.344.000 pares. En enero-marzo de este año aumentó un casi 40%. Y ya era un montón lo que había pasado en el 16. Claro, ya el aumento del año pasado era muy sensible y había puesto en jaque a la industria del calzado, que genera mucho empleo, sobre todo en sectores del conurbano bonaerense. Esto, ahora lo vas a ver en la siguiente placa, generó un doble incremento. Porque ahí tenés el primer trimestre, yendo un poquito más atrás, el primer trimestre de 2015, el de 2016 y el de 2017. Esto ya es información de la consultora Radar, que hace un seguimiento también, ítem por ítem del nomenclador. Y ahí ves la combinación entre ambas, el aumento, la variación interanual, es la sumada entre ese 15 y el 44%. Está borroneado el aumento sumado de los dos, porque no es la suma aritmética, sino que hay que hacer un porcentaje adicional, pero bueno, se ve ahí en las columnitas, se ve muy claro. Lo que ya el año pasado había puesto en jaque a un rubro tan generador de empleo como el textil, ahora vuelve a dispararse en las importaciones. Y no es disparatado, porque Argentina está carísima. Esa es en el fondo la razón por la cual cada fin de semana largo hay 5 kilómetros de cola para cruzar a Chile, y la razón por la cual ya hasta en fines de semana, que no son largos, cruzan argentinos a comprar afuera. Bueno, en los supermercados pasa igual, pasa igual. Los supermercadistas piensan igual, razonan igual y se abastecen de productos importados que destruyen empleo, y mañana se va a poner un poco en escena eso también. Oscar, este es uno de los motivos por los que paran también mañana, ¿no? Sin ninguna duda. Un ejemplo claro es la provincia de Buenos Aires. Si uno ve el transitar del gobierno de María Eugenia Vidal, más allá de la sonrisa permanente en los medios, uno va a ver cómo descargan la crisis sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables. Observemos el presupuesto que se votó en el año 2017 y uno va a ver que hay una poda en el sistema de salud de un 7,1 a un 6,5. Hay una poda que hacía mucho tiempo que no sucedía en lo que tiene que ver con educación. Tanto que hablan en educación, hay una disminución en relación a total del presupuesto del 3%, y por ejemplo, desarrollo social y niñez juntos, que se los unificó por la ley de ministerios, tienen menos presupuesto que el desarrollo social solo en el año 2015. ¿Quiénes utilizan esas áreas sociales? Los que menos tienen. Por lo tanto, están siendo perjudicados los sectores más vulnerables. Vayamos a los trabajadores y a las trabajadoras, en este caso del Estado. Veamos en materia salarial. Nosotros arrancamos con una política salarial heredada del ciolismo que no fue buena, porque el salario mínimo era del 48,7% en relación a la canasta mínima alimentaria. Pero María Eugenia Vidal, en un año, la llevó al 45% de esa canasta básica. Ahí está la pérdida del poder adquisitivo en términos concretos en lo que hace a los estatales. Precarización laboral, 19.500 trabajadores están hoy precarizados en el Estado provincial. Eso también marca que se descarga la crisis sobre los trabajadores con mucha claridad. Y en el escenario nacional, uno ve que en el Estado, en lo que hace a municipales, provinciales y nacionales, hay alrededor de 50.000 despidos. Largamente se supera los 200.000 a lo largo del país. Hoy en la fábrica no se discute la renta, se discuten suspensiones, despidos o el cierre de la pequeña. Es lo que había dicho Alfonso Pradal cuando asumió, ¿no? De la pequeña elijan si van a ir al conflicto por salario o por empleo. Entonces, el paro, vuelvo a repetir, y no es porque hagamos oposición berreta, que es en contra del modelo económico, sino porque si estamos en defensa del salario, estamos en defensa de la fuente laboral y de la estabilidad laboral, estamos por la construcción de un Estado que le dé respuesta a las mayorías populares, en defensa de las economías regionales, quiere decir que estamos en contra de un modelo económico que privilegia a las minorías y manda la miseria a millones de argentinos. Oscar, ¿vos pensás que si el paro es exitoso, puede haber una revisión de las políticas económicas o te parece imposible? Mira, yo creo que uno le protesta al padre y a la madre, ¿no? Que a uno lo quieren, y entonces el padre y la madre se da cuenta que está cometiendo un error y corrige. Ahora, cuando hay un gobierno que no está cometiendo errores, que está acelerando el proceso de transferencia de riquezas antes de poner en riesgo la gobernabilidad del ajuste, que es en octubre,
Entonces lo que uno tiene que hacer es construir fuerza organizada. Entonces, entonces es el primer paso de un plan de lucha. Creo que el primer paso fue el 24 de febrero cuando llenamos por primera vez la Plaza de Mayo los estatales. Después se dieron una serie de plazas de Mayo que se llenaron. Creo que esto es la unificación de todas esas expresiones en el paro del día 6. Es un escalón más en la construcción de fuerza organizada consciente que nos permita torcerle el brazo al gobierno, no que recapacite. Ahora bien, permíteme, sí. ahora bien, es clave entender, todos aprendemos. El gobierno aprendió de los 90, sabe que cuando hay ajuste el pueblo argentino pelea. Entonces no están tratando de evitar la pelea, están tratando de disociar al hombre común y a la mujer común de la pelea de las organizaciones populares, por eso judicializan, criminalizan y demás. Pero además están construyendo un escenario de fragmentación y dispersión de la pelea, porque quieren transformarla en derrota, porque es el escenario de mayor debilidad, en desesperanza, y cuando cala la desesperanza uno opta por sobrevivir y no por pelear por vivir mejor. Por eso el paro del 6 tiene la cualidad que millones de trabajadores vamos a hacer lo mismo en un mismo momento, y esa es la fuerza de la clase trabajadora. ¿Y económicamente cuál es el momento? Porque el gobierno dice, Duhovne, todos los dice, hay reactivación, estamos bien. El presidente dice, ya se empezaron a ver los brotes verdes. ¿Es así? No, lo que pasa es que el presidente y su gente piensa que con el discurso resuelven las carencias políticas que hoy en día tenemos. La política económica no ha cambiado y los resultados que estamos obteniendo son siempre los mismos. Yo insisto en este punto. Es una economía que sigue degradando el consumo, es una economía que por degradar el consumo sigue haciendo caer la actividad económica y los problemas de empleo surgen en consecuencia, porque cuando no se produce, la primera variable de ajuste es el empleo. Y el gobierno no lo advierte. Decías al comienzo, y con mucha razón, cómo el gobierno había tomado la marcha del 1 de abril. El gobierno se envalentona, tiene el tupé de decir en los dos diarios que operan como voceros del gobierno, en la tapa, tiene el tupé de decir, exultante por los resultados de la marcha, el gobierno ratifica el rumbo económico. Y anuncia para después de octubre más ajuste, además. Cuando en verdad todas las encuestas dicen que entre el 65 y el 70% de la gente rechaza el modelo económico del gobierno. Entonces, el gobierno se envalentona como el patotero, pero lee mal lo que objetivamente está pasando. Hay aislamiento, digamos. Absolutamente. Bueno, mañana se va a poner en escena algo magnífico, que solo la coincidencia puede poner en escena. Mientras haya un paro en un centro desierto, en un Puerto Madero que va a estar desierto y cerrado probablemente por los piquetes, ¿no? El gobierno y el presidente Mauricio Macri va a estar en el Hotel Hilton inaugurando el foro de Davos durante toda una jornada, con ejecutivos de multinacionales latinoamericanas, funcionarios, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, poniendo en escena un Davos en Buenos Aires en pleno paro. Parece disparatado, macondiano, diría Berbisky, pero va a ocurrir mañana. En este momento están yéndose del Colón. ¿Pero le sirvió de algo? Los CEOs están yendo del Colón. ¿Le sirvió de algo el Davos anterior? Yo creo, no, pero por eso, pero además, yo insisto en este punto, yo trato de explicar sobre algunos funcionarios del gobierno, pero evidentemente hay un problema dogmático de convicción de que esta es la política correcta. Por eso no tienen plan B, porque es la única salida que conocen. El objetivo de bajar la inflación sobre la base de ajustar la moneda y el consumo está deparando consecuencias espantosas. Y no es posible que alguien venga a una economía donde lo que produce el 70% va al consumo interno, si al mismo tiempo el gobierno promueve una acción para que nadie consuma. Es absolutamente incomprensible, nadie quiere venir a ese lugar. Y la crítica más dura se la hizo el economista jefe del Fondo Monetario, Alex Werner, que la semana pasada dijo que las inversiones directas no van a llegar en la velocidad que el gobierno se propone, que no pueden seguir financiando déficit con más endeudamiento, y que lo que viene ahora es el repago de los créditos ya contraídos. Claro. Y que el gobierno tiene que tomar alguna medida sobre el problema del déficit, porque no va a poder seguir financiándolo con el endeudamiento. Sí, es el gran y acá tema. vos tenés una situación en la cual se está tomando deuda en dólares que va a pesar sobre las próximas generaciones y sobre los que quedamos de las actuales, para pagar gastos corrientes en pesos. Entonces, ¿cómo es el mecanismo? Ingresan los dólares, se cambian por pesos, con los pesos se pagan los compromisos, y con los dólares, ¿qué se hace? Son los dólares para la fuga,
Son los dólares para que compren la familia del presidente, el primo del presidente, los amigos del presidente, los que estuvieron en la marcha de Plaza de Mayo, y los fuguen. Estamos con un nivel de fuga muy alto y para eso se contrae endeudamiento. Es el mismo fenómeno que ocurrió en la década del 90. Hacemos una pausa y ya volvemos.